Tercera parte del estudio bíblico Desenmascarando al enemigo. En este estudio vamos a escuchar el inicio de la Iglesia Apostólica. Y también vamos a escuchar el inicio de la falsa iglesia. Analizaremos a la luz de la Biblia las dos iglesias. Comencemos. La iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo, donde con la prédica del apóstol Pedro se convirtieron como 3.000 personas. Realmente no todo el mundo se convirtió, pero de acuerdo al testimonio de algunos de sus enemigos, los discípulos fueron culpables de trastornar el mundo entero. En poco tiempo ya ellos se habían convertido en la luz del mundo, no la luz que se pone debajo de una cama, sino la que se pone en un candelero. Ellos eran como una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. Los discípulos se convirtieron en la fuerza que los reyes y los representantes de la ley tenían que tener en cuenta. Miles y otras miles de personas fueron añadidas a la iglesia. Esto constituyó mucho más que añadir nombres a la lista de la membresía. Las vidas de las personas eran cambiadas dramáticamente. Los demonios eran echados fuera. La llama ardía a medida que los nuevos cristianos depuraban sus hogares así como también sus corazones. ¿Acaso fue eficaz la Iglesia Apostólica? Por supuesto que sí, que no los hizo eficaces. 1. La Iglesia Apostólica fue eficaz, pero no porque ellos tenían mucho dinero para financiar campañas misioneras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo era la Iglesia Apostólica. Escuchemos una pequeña narración de los hechos poderosos que el Señor hacía en el principio de la Iglesia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos 3 versos 1 al 9. 2. La Iglesia Apostólica fue eficaz, pero no a causa de los seminarios para pastores entrenados y para los que ministraban. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4 verso 13. El fariseo que se convirtió en un apóstol y que fue criado a los pies de Gamaliel dio el siguiente testimonio que a continuación escuchamos. Filipenses 3 verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 3. La iglesia primitiva fue eficaz, pero no porque no enfrentó oposición. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8 verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontrara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9 verso 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hechos 12 verso 1 al 3.
4. La Iglesia Apostólica fue eficaz, pero no a causa de sus instituciones, programas misioneros, escuelas bíblicas, concentraciones juveniles o casas publicadoras. Esto no quiere decir que todas las instituciones religiosas son malas. No obstante, si este tipo de instituciones religiosas hubiera sido lo que hicieron que la Iglesia primitiva fuera eficaz, entonces la Biblia nos hubiera hablado de las mismas. 5. La Iglesia primitiva fue eficaz, no porque integró al cristianismo con el judaísmo u otra religión en los lugares donde se extendía. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15 versos 19 al 29. La Iglesia Apostólica era radical, ella no se mezcló con las cosas del mundo. Los discípulos disgustaron a todo el mundo y alteraron muchas cosas, menos a los verdaderos buscadores de Dios. La Iglesia Apostólica fue eficaz porque 1. La misma estaba llena del Espíritu Santo y había unidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 verso 1 al 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4 verso 31. Las expresiones unánimes, una misma cosa y un alma se usan en estos pasajes cuando el Espíritu Santo hizo temblar el lugar donde los discípulos estaban congregados. Sin duda alguna, una de las razones por la cual el Espíritu Santo pudo moverse de esa forma tan majestuosa entre los discípulos fue porque ellos estaban unidos. 2.
La iglesia era audaz. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4 del verso 13 al 31. Esta virtud se encuentra directamente relacionada con haber sido investida por el Espíritu Santo. Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo 1 verso 7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incluso el propio Esteban, estando frente a una multitud sanguinaria y furiosa, se dirigió a la misma como duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban habló de la forma que era en realidad. A pesar de que la persecución que aconteció después de su martirio dispersó a la Iglesia apostólica, los discípulos fueron a todas partes predicando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8 verso 4. 3. La misma tomó en serio la cuestión del problema del dinero desde sus inicios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4 verso 32 al 37. Jesús dijo: No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Aparentemente la Iglesia Apostólica también lo conocía y lo predicaba. Estos cristianos primitivos trataron con la amenaza que constituyeron las riquezas en sus vidas al dar todo lo que ellos tenían para la obra de Dios. Ananías y Zafira fingieron darlo todo para la obra de Dios, pero no lo hicieron. Los miembros de la Iglesia Apostólica rehusaron llamar suyo nada de lo que ellos poseían. Evidentemente la Iglesia en Macedonia no contaba con una bolsa común, pero ellos se dieron a Dios primeramente y es por eso que dar fue algo muy fácil para ellos. Ellos dieron de forma generosa, aunque se encontraban en una gran tribulación y una profunda pobreza. 4. La misma hizo numerosos esfuerzos para edificar el cuerpo. Estos esfuerzos estaban dirigidos por el Espíritu Santo, acompañados de la oración y el ayuno. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13 verso 1 al 4. Esto quería decir que no solo los predicadores predicaban, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8 verso 4. Ellos testificaban y predicaban espontáneamente. Todos ellos eran misioneros. Además, ellos aceptaron y esperaron la persecución. Por último, ellos testificaron que era un privilegio sufrir a causa del Señor Jesús. 5. La Iglesia estaba separada del mundo y tenía un testimonio de santidad. Los no creyentes temían unirse al grupo de hermanos. Y vino gran temor sobre toda la Iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5 verso 11 al 14. La Iglesia predicaba el arrepentimiento donde quiera que iba sin tener alguna vergüenza al hacerlo, desde Simón el mago hasta el rey Agripa. Esto quiere decir que ellos escucharon e hicieron caso al llamado de Dios de salir y de apartarse de lo inmundo. Es por eso que se convirtieron en hijos e hijas del Todopoderoso y retuvieron su eficacia en medio de un mundo hostil. La Iglesia Apostólica fue muy activa en su servicio al Señor Jesucristo. La Iglesia Apostólica, la que también llamamos Iglesia Primitiva, llevó a cabo lo que Cristo le encargó que hiciera. Ahora pregunto a los que dicen ser creyentes en Jesús: ¿la iglesia donde usted asiste se asemeja a la primera iglesia o es todo lo contrario? Vuelvo a preguntar, ¿tu vida cristiana es como la de los cristianos que acabamos de escuchar? Si tu vida no es como la de los primeros cristianos, algo está mal en tu vida. Continuando con el estudio, hemos oído cómo fue el principio de la Iglesia, la cual continuó su labor sin confusión hasta el tercer siglo. Escuchemos qué nos dice la historia de cómo comenzó la confusión o apostasía en la Iglesia. Todo estaba preparado en Jerusalén para el inicio de la Iglesia de Jesús. Cristo había muerto y resucitado. Los apóstoles estuvieron presentes en obediencia a la orden de Cristo en Hechos 1, esperando la promesa del Padre. También estuvieron presentes judíos de muchas naciones para la gran fiesta anual del Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles para fortalecerlos e inspirarlos para la primera predicación del Evangelio.
La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2 versos 1 al 21. 3.000 personas aceptaron el Evangelio y fueron bautizadas, naciendo así de nuevo y siendo añadidas al reino, a la familia de Dios. Así se inició la iglesia que Jesús mismo había prometido en Mateo 16 verso 18. Después de comenzar en Jerusalén, el Evangelio se esparció por toda Judea, por toda Samaria y finalmente, a los territorios del Imperio Romano. La iglesia que Jesucristo estableció se multiplicaba y se esparcía rápidamente en los días de los apóstoles. Después de la conversión del apóstol Pablo, las buenas nuevas comenzaron a propagarse en todas partes del mundo romano a través de sus 3 principales viajes misioneros. Los resultados fueron los siguientes: muchos convertidos y congregaciones establecidas en las provincias romanas de Siria, Chipre, Creta, Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia y Grecia. Sin embargo, este crecimiento no fue fácil por causa de las muchas persecuciones contra este nuevo camino. Casi desde el principio la iglesia fue perseguida en Jerusalén, siendo los discípulos dispersados para muchas otras ciudades y provincias. Y estos proclamaron el Evangelio por todo lugar a donde tenían que huir. Los romanos culparon a los cristianos por muchos de sus propios problemas y los condenaban por no adorar al César como a un dios, acusándolos de ateísmo, subversión e inmoralidad. Por eso, los seguidores de Cristo eran castigados duramente y ejecutados de manera brutal, sacrificados a los animales salvajes en las arenas deportivas, crucificados, quemados, aserrados y otras barbaridades más. Pablo fue encarcelado y llevado a Roma para ser juzgado. La historia nos informa que él y los otros apóstoles
Sufrieron mucho, siendo perseguidos y martirizados por causa de su fe en Jesús. Millares de cristianos perdieron sus vidas durante estas persecuciones oficiales contra el cristianismo. A pesar de estos sufrimientos, la Iglesia crecía cada vez más. Las persecuciones sangrientas no dañaban el cuerpo de Cristo, pues éste continuaba creciendo. Por cada 1000 cristianos ejecutados, surgían 2000 en su lugar. En cambio, la apostasía, o sea, el abandono del carácter original de la Iglesia, era mucho más peligroso. Era un problema interno ya profetizado por el apóstol Pablo, que habría una época en que muchos miembros del cuerpo de Cristo caerían en error. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4 verso 2 al 3. También el Espíritu advirtió lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2 versos 1 al 12. Pablo avisó a los cristianos que este mal, la apostasía, ya había comenzado su influencia corrosiva. Advirtiendo a los ancianos de la iglesia de Efeso, dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20 verso 29 al 30. El mayor enemigo de la iglesia bíblica es la apostasía. Oigamos cómo empezó la apostasía. Como Pablo había dicho, hubo aquellos dentro de la iglesia que se apartaron del buen camino, y llevaron tras ellos a muchos de los cristianos. Dice la palabra: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales y de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2 verso 3. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera de Juan 2 verso 18 al 26. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4 verso 1 al 6. También en todo el libro de Judas puedes encontrar más información sobre la obra de los falsos maestros en la iglesia. Según la historia, la apostasía comenzó principalmente con un ataque contra la autoridad de los apóstoles, alterando el gobierno de la Iglesia. Cristo quiso una organización sencilla con cada congregación, independiente de las otras en su gobierno, cada una con sus propios obispos y diáconos, conforme a la enseñanza bíblica. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14 verso 23. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1 verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo 3 verso 1. También oigamos con atención. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 1 versos 5 al 11. Oigamos lo que nos dice la historia acerca del comienzo de la apostasía en la iglesia. El cristianismo era como un tesoro precioso que los apóstoles encomendaron a otros hombres de alta confianza, llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva salvaguardó este tesoro precioso dentro de una fortaleza inexpugnable, fortificado tras 4 muros altos. Estos muros eran: 1. Ninguna revelación nueva. Era difícil que una doctrina nueva lograra establecerse porque la iglesia primitiva tenía la firme creencia de que no recibiría ninguna nueva revelación después del tiempo de los apóstoles. Además, mantenían un espíritu muy conservador.
Creían que cualquier cambio de doctrina los involucraría inmediatamente en el error. La separación del mundo. La separación de la Iglesia del mundo protegía a la Iglesia de la influencia de las corrientes de actitudes y prácticas mundanas. El recurrir a las iglesias apostólicas. La práctica voluntaria de recurrir con cualquier pregunta a los ancianos de las iglesias donde habían enseñado los apóstoles aseguraba a la Iglesia a la tradición apostólica. La independencia de cada congregación. Si surgía una doctrina falsa, era difícil que se diseminara por toda la Iglesia porque cada congregación se administraba independiente de las demás. Mientras estos 4 muros quedaban intactos, el cristianismo puro de los apóstoles quedaba seguro de grandes contaminaciones. Quizás con el recorrer de los años estos muros se hubieran destruido ellos mismos. Nunca lo sabremos porque se derribaron con grandes golpes. No digo que los muros se derribaron bajo los golpes de la persecución. Al contrario, a través de casi 300 años, Satanás daba a la Iglesia un golpe de persecución tras otro. Lo cierto es que el fuego de la persecución refinaba a la Iglesia, separando la cizaña del trigo. Parece que después de 3 siglos, Satanás se dio cuenta de que no podía destruir a la Iglesia con la persecución. Fue entonces cuando cambió de tácticas, dentro de pocos decenios hizo lo que no había podido hacer durante todos aquellos 300 años. Ahora en vez de usar los golpes brutales, usaba la persuasión lisonjera para destruir al cristianismo desde adentro de los muros. Cuando Satanás trató de vencer al cristianismo a pura fuerza, fracasó del todo. Pero cuando cambió de tácticas y colmó a los cristianos de honores, obsequios y palabras lisonjeras, se rindió pronto. Como dije anteriormente, del segundo siglo al tercero había muy poco cambio en las creencias fundamentales de la Iglesia. Que dicho sea de paso, no se nombraba como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, algo iba cambiando. Hacia la mitad del tercer siglo, la Iglesia había perdido la pureza de su vitalidad espiritual. Muchos cristianos empezaban a adoptar las modas inmodestas de los mundanos y se enredaban cada vez más en la búsqueda de las riquezas. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis para advertir que eso mismo está ocurriendo hoy día en la Iglesia evangélica. Continuemos con la historia. Y más cristianos negaban al Señor cuando hacían frente a la persecución. Mientras la Iglesia iba perdiendo su vitalidad espiritual, reforzaba más y más su estructura eclesiástica. Ya no se conformaban con tener un obispo o pastor para cada congregación. Por ejemplo, más y más énfasis se daba a la autoridad de los obispos. Y no solo eso, el obispo de Roma empezaba a afirmar que él tenía autoridad sobre las demás iglesias. Se ha dicho que el patriotismo es el último refugio del sinvergüenza. Cuando hablamos del cristianismo, la teología es el último refugio de la iglesia débil. La teología no exige nada de fe, nada de amor, nada de sacrificio. El cristiano que carece de una fe verdadera y una relación vital con Dios puede afirmar que cree una lista de doctrinas. Mientras la iglesia iba perdiendo vigor, o como dice Apocalipsis, su primer amor, más y más énfasis le daban a la doctrina. Hacia los fines del tercer siglo, después de bastante tiempo sin persecución, empezaron a surgir cada año más riñas sobre puntos de doctrina entre las diferentes iglesias. El historiador de la Iglesia, Eusebio, contemporáneo de esta época, escribió de la situación triste en que se encontraba la Iglesia. Dice así: a causa de la gran libertad otorgada por el gobierno, caímos en la flojedad y la pereza. Tuvimos envidia y hablamos mal los unos de los otros. Es casi como si tomáramos armas los unos contra los otros porque los ancianos atacaban a otros ancianos con sus palabras como si fueran lanzas, y el pueblo se dividía en distintos bandos.
Además, la Iglesia no estaba preparada espiritualmente para la gran ola de persecución que se estalló contra ella en el principio del IV siglo. Esta persecución, aunque severa, no duró mucho. Los primeros decenios del siglo IV trajeron grandes cambios a la Iglesia. Estos cambios amenazaban la vida de la Iglesia más que la persecución jamás la había amenazado. Escuchemos lo que nos sigue diciendo la historia. Desde el tiempo del emperador Nerón del primer siglo, no había ninguna dinastía permanente de emperadores romanos. Al contrario, un emperador reinaba un tiempo y luego era derrotado por otro. En el año 306 después de Jesucristo, 4 rivales compartían la autoridad imperial de Roma. Severo reinaba sobre Italia y África del Norte. Constantino reinaba en Bretaña y Galia. Los otros compartían el Imperio Oriental. Cuando Severo fue destronado por otro rival llamado Magencio, Constantino se declaró el único emperador legítimo del Imperio Occidental. Constantino era líder bastante hábil, un hombre de decisión y de acción, capaz tanto de inspirar al pueblo como también de organizarlo. Poco después de declararse el único emperador legítimo del Occidente, empezó a cruzar los Alpes para asaltar a Roma y destronar a Magencio. Después de ganar una serie de victorias, Constantino empezó la última fase de la marcha a Roma en el año 312. Mientras se acercaba a Roma, tuvo una experiencia que iba a tener un impacto profundo en la historia del cristianismo y del mundo entero. Eusebio, el historiador eclesiástico, unos años después escribió de lo que Constantino relató de su experiencia aquel día. Él dijo que pasado mediodía, cuando el día empezaba a declinar, vieron sus propios ojos la señal de una cruz de luz en el cielo, arriba del sol, en la que estaba esta inscripción: por esta señal vencerás. Constantino dijo que después tuvo un sueño en que Cristo le dijo que hiciera un estandarte militar en la forma de una cruz. Este estandarte le brindaría protección en todas las batallas contra sus enemigos. Guiado por estas experiencias, Constantino ordenó que le hicieran un estandarte especial. Tenía una lanza dorada vertical, cruzada por una barra horizontal para formar una cruz. Una corona de oro, adornada con joyas, estaba colocada encima de la barra transversal, y debajo estaban escritas las iniciales de Jesucristo. Llevando este estandarte a la batalla, los ejércitos de Constantino vencieron completamente a los ejércitos de Magencio, cerca del puente Milvio, como 3 kilómetros fuera de la ciudad de Roma. Así es que cuando Constantino se hizo el único emperador del Imperio Occidental, atribuyó su victoria al Dios de los cristianos. La relación de Constantino desde este momento con la Iglesia se puede entender solo si se entiende la relación que los emperadores romanos siempre habían tenido con la religión de sus súbditos. Los romanos siempre eran muy religiosos, y siempre atribuían su éxito y prosperidad a los dioses que los bendecían. La religión en el Imperio Romano era asunto público, y siempre se entrelazaba con el Estado. Oraciones y sacrificios se hacían a los dioses en las fiestas del pueblo, y la adoración a los dioses en estas ocasiones se consideraba la obligación de todo patriota. Ofender a los dioses era delito contra el Estado. Constantino creyó que en verdad el Dios de los cristianos le había dado la victoria, y que ese mismo Dios protegería siempre al imperio, con tal que los emperadores le adoraran y la Iglesia le fuera fiel. Por esta razón, Constantino empezó a colmar de bendiciones a la Iglesia y a sus líderes. Uniéndose con el emperador del Oriente, promulgó el Edicto de Milán en el siglo 313. Este edicto afirmó: resolvemos otorgar tanto a los cristianos y a todos los hombres la libertad de seguir la religión de su conciencia, para que todas aquellas deidades celestiales que existieran puedan inclinarse a nuestro favor y al favor de todos aquellos que viven bajo nuestro gobierno.
Notemos que Constantino no hizo del cristianismo la única religión oficial del Imperio Romano. Sencillamente reconoció que la religión cristiana era una religión legítima igual a las demás religiones del imperio. Con todo, el cristianismo ahora era la religión del mismo emperador, y por eso gozaba de más prestigio que las religiones paganas. Muchos templos de la Iglesia se habían destruido en la persecución que hubo antes de que ascendiera Constantino al trono. Por eso Constantino ordenó que los volvieran a construir, pagando los gastos del cofre público. También empezó a pagar a los ancianos de la Iglesia un salario con dinero estatal, e hizo leyes que eximieron a los líderes de la Iglesia de cualquier servicio obligatorio del Estado. Esto hizo Constantino porque quería que los obispos y diáconos dedicaran su tiempo y energías a sus congregaciones. Creía que una iglesia próspera aseguraba la bendición de Dios sobre el imperio. Constantino también levantó a los cristianos a posiciones prominentes en su gobierno y escogió a muchos de sus ministros de Estado de entre los cristianos. Hasta pidió que los obispos cristianos acompañaran a sus ejércitos a las batallas para que tuvieran la bendición de Dios. Llegamos al punto de la historia cuando la Iglesia comienza a caer. Por 2 siglos y medio, el cristianismo había cambiado muy poco. 4 muros altos lo habían protegido de grandes cambios. Pero el muro de más afuera, el muro de un espíritu muy conservador que no permitía ningún cambio, ahora era amenazando. Antes de esto, cualquier doctrina o práctica nueva se había rechazado de inmediato por los líderes de la Iglesia. Pero después de la supuesta conversión de Constantino, la Iglesia empezó a examinar de nuevo su actitud que condenaba cualquier cambio como la introducción del error. Por ejemplo, la Iglesia siempre había dicho que era práctica hereje pagar un salario a sus obispos y ancianos. Pero cuando Constantino ofreció pagar los salarios, la Iglesia reconsideró su posición y decidió aceptar la oferta. La Iglesia empezó a decir que una nueva era había amanecido para el cristianismo, y que las normas antiguas ya no tenían que seguirse. Muchos cristianos ahora decían que Dios mismo había cambiado las normas. Eusebio escribió: tiene que tomar en cuenta todo aquel que considera a fondo estos hechos que ha aparecido una era nueva y distinta en la historia de la Iglesia. Una luz antes de esto desconocida ha comenzado a alumbrar en las tinieblas de la raza humana. Y todos tenemos que confesar que estas cosas son solo la obra de Dios, quien levantó a este emperador piadoso para contrarrestar la multitud de los incrédulos. Cuando describe cómo Constantino invitó a los líderes de la Iglesia a sus cámaras privadas para que se socializaran con él, Eusebio se parece más a un niño ingenuo que a un líder formal de la Iglesia. Los hombres de Dios entraron sin temor en las cámaras reales más privadas. Allí comían algunos a la misma mesa del emperador, y otros se reclinaban en los divanes a ambos lados. Uno hubiera podido pensar que se formaba un cuadro del reino de Cristo dado en figuras, un sueño más bien que la realidad. El muro exterior que había protegido a la Iglesia ya estaba roto. Ya no creían más los cristianos que cualquier cambio los involucraría en el error. Al contrario, la Iglesia empezó a creer que el cambio podía traer un mejoramiento. Decían que tal vez el cristianismo de los apóstoles no era la cumbre del cristianismo, sino solo el principio. Hasta empezaron a creer que Dios ahora podía dar nuevas revelaciones. Los cristianos ahora creían que la profecía de Ageo acerca del templo que edificaba Zorobabel podía aplicarse a la Iglesia: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2 verso 9. Según ellos, la Iglesia estaba por alcanzar nuevas cumbres. La Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Santiago 4 verso 4. Analizaremos ahora cómo la amistad con el mundo siguió destruyendo a la Iglesia, la cual se volvió tibia y después se hizo apóstata hasta nuestros días. El próximo muro que empezó a derrumbarse era el de la separación con el mundo, y este pronto se destruyó por completo. La Iglesia era como una joven ingenua enamorada con un novio nuevo. El mundo quiso la amistad de la Iglesia, y la Iglesia no vio ningún inconveniente en tal amistad. Por primera vez en la historia, ser cristiano daba prestigio social. Y hasta preferencia se daba a los cristianos cuando se escogían a los oficiales del Estado. Sin embargo, esta amistad con el mundo corrompió el corazón de la Iglesia. Cuando Constantino comenzó a hacer leyes para cristianizar a la sociedad, pronto desapareció la distinción entre los cristianos y los mundanos. Antes de eso, había muy poco que atraía a un incrédulo a la Iglesia sino solo la fe en Dios. Los que se convertían en la prosperidad se probaban en los tiempos de persecución, y si no eran sinceros, se salían de la Iglesia. Pocas personas no regeneradas en realidad se atrevían a quedarse en la Iglesia. Pero cuando el Imperio Romano daba prestigio social al cristianismo, muchos entraban en la Iglesia. Muy pronto, el nombre cristiano no significaba nada. Solo indicaba que una persona afirmaba mentalmente que aceptaba el credo cristiano y que había recibido los sacramentos de la Iglesia. Tan pronto como la Iglesia se hizo amiga del mundo, empezó a actuar como el mundo. Esto no se podía evitar, ya que el mundo no puede actuar como Dios lo quiere. Actuar como Dios lo quiere, requiere el poder de Dios. Y la muchedumbre no regenerada, aunque llamados cristianos, no tuvieron el poder de Dios. Además, ni desearon actuar según la voluntad de Dios, ya que la voluntad de Dios exige mucha paciencia, la voluntad de sufrir, y una plena confianza en Él. Al principio, los nuevos métodos del mundo parecían más eficaces que los métodos de los apóstoles. Por ejemplo, la Iglesia cambió de método en responder a la persecución u oposición que venía del gobierno. Al principio los cristianos se habían escondido de sus perseguidores, o habían huido y rehusaban vengarse de ellos, o dañarlos de ninguna manera. Pero ahora, la muchedumbre de gente no regenerada no estaba dispuesta a aceptar la opresión, o la tortura, o la muerte sin defenderse. Por ejemplo, cuando el hijo de Constantino mandó a uno de sus generales a Constantinopla para deponer al obispo de la Iglesia allí, la congregación hizo un tumulto. Durante la noche, mientras dormía el general, atacaron la casa donde se hospedaba, prendiéndole fuego. Cuando al fin corrió el general de la casa, medio aturdido por el humo, le echaron mano. Lo arrastraron por las calles de la ciudad y de modo salvaje lo apalearon hasta darle muerte, y esto no era caso único, era lo normal cuando el gobierno se oponía a la Iglesia. El carácter de la Iglesia había cambiado. El mundo también tenía otro modo de tratar a los herejes. Constantino razonó que la Iglesia sería más saludable si no hubiera herejes para engañar a la gente. Por esto dispuso usar su poder para eliminar a los herejes por medio del edicto que doy a continuación. Comprendan ahora, por medio del presente estatuto, ustedes que son novacianos, valentines, marcionitas, paulicianos, y montanistas y todos los demás que idean y apoyan las herejías por medio de sus asambleas privadas, y que sus ofensas son tan abominables y completamente infames que un día no bastaría para numerarlas todas. Ya que no es posible dar más lugar a sus errores mortales, con el presente les advertimos que desde el día de hoy se les prohíbe reunirse. Hemos dado la orden que sus templos les sean quitados. Les prohibimos terminantemente que se hagan más sus reuniones supersticiosas e insensatas, no solo en lugares públicos, sino también en casas particulares, o en cualquier lugar. Pocos decenios antes de eso, había sido un delito ser cristiano.
Ahora era un delito ser hereje. Y la Iglesia aceptó este cambio sin siquiera un murmullo de protesta. Era bastante difícil disputar con los herejes. Era mucho más fácil usar de la autoridad del Estado para imponerles silencio. Pero pronto varios grupos dentro de la Iglesia calificaron a otros grupos como herejes, y usaron la espada los unos contra los otros. Con el tiempo, muchos más cristianos se mataron entre sí que los que habían muerto por la espada de los romanos en la época de la persecución. Aunque es triste decirlo, cuando los ejércitos musulmanes invadieron a Egipto en el año 639, muchos egipcios cristianos les dieron la bienvenida como a libertadores. Su vida era mucha más fácil bajo el gobierno de los musulmanes que había sido bajo la mano de sus compañeros cristianos. La nueva iglesia o la iglesia apóstata evangelizó haciendo grandes templos, no predicando el evangelio. Al principio, los cristianos celebraban sus cultos en casas privadas, como se puede leer en Romanos 16 verso 5. Cuando las congregaciones crecían, convertían casas en salones de reunión y los llamaban casas de oración. Nadie se atraía a la iglesia primitiva por la arquitectura de sus templos, sino por las enseñanzas y las vidas piadosas del pueblo que constituía la iglesia. Sin embargo, Constantino razonó que más personas serían atraídas al cristianismo si los templos fueran más impresionantes. Por esto, con dinero del Estado, él edificó templos deslumbrantes que competían en magnificencia con los templos paganos. Los nuevos templos tenían columnatas impresionantes y techos abovedados. Muchos de ellos tenían hasta fuentes de agua y pisos elegantes de mármol. Constantino quería que ningún pagano pasara por un templo cristiano sin que se despertara en él el deseo de mirar por dentro. Su idea resultó muy bien. Los paganos se atraían a los nuevos templos magnificentes y como resultado, millares de ellos se convirtieron, pero no al Evangelio de Jesús. Pues la nueva iglesia apóstata estaba dejando la sana doctrina. En vez de llevar la cruz, los cristianos ahora vendían la cruz. Pronto la madre de Constantino, Helena, se aprovechó de las circunstancias. Hizo un viaje a Jerusalén y dijo haber descubierto el sepulcro de Jesús. Dijo además que halló 3 cruces dentro del sepulcro, pero que no sabía cuál era la cruz de Jesús. Así es que llevó las 3 cruces a una mujer mortalmente enferma, quien al tocar la cruz de Jesús se curó. Así comenzó una ola de manía por las reliquias. Dentro de poco, las reliquias aparecían por todos lados, los huesos de los profetas, los trozos de la cruz, alguna prenda del vestido de los apóstoles, y otras cosas más. Ahora la iglesia se había vuelto idolatra y supersticiosa. Millares de personas testificaron haberse curado de sus enfermedades por tocar a tales reliquias, o aún por solo verlos. Y en poco tiempo, los negociantes estaban haciendo buenas ganancias, vendiendo tales reliquias supersticiosas, las cuales en realidad no eran auténticas. Hacia los fines del VI siglo, una dama noble pidió a Gregorio, entonces el obispo de Roma, que le mandara la calavera del apóstol Pablo para que ella la colocara en la iglesia que estaba edificando para honrar al apóstol. Gregorio respondió en una carta, diciendo, lamento que no puedo hacer lo que usted me pide. No me atrevo a hacerlo. El cuerpo de San Pedro y de San Pablo producen tan grandes milagros y terrores en sus iglesias que uno no puede siquiera acercarse a orar allí sin llenarse de gran temor. Gregorio siguió diciendo que un sacerdote había caído muerto cuando por casualidad había tratado de mover uno de los huesos de Pablo. Gregorio siguió en su carta: debe saber que no es costumbre de los romanos, cuando obsequian alguna reliquia de los santos, atreverse a tocar cualquier parte del cuerpo del santo. En vez de eso, una tela se pone dentro de una caja y se coloca cerca del cuerpo sagrado del santo.
Cuando se levanta la tela, se deposita con la reverencia debida en la iglesia que se va a dedicar. Los efectos producidos por este depósito son tan poderosos como si hubieran llevado el mismo cuerpo a ese lugar especial. Gregorio siguió diciendo que un obispo romano había cortado con una tijera una de estas telas benditas y de la tela había salido sangre. El pueblo de Roma no se deleitaba en ninguna otra cosa tanto como en los banquetes. La iglesia primitiva había tenido la costumbre de recordar a los mártires de la iglesia cada año en el aniversario de su muerte con una comida fraternal y un culto conmemorativo. Ahora algunos cristianos innovadores se dieron cuenta de que podrían atraer a los incrédulos a la iglesia si estas comidas fraternales fueran convertidas en fiestas para todo el pueblo. Esta estrategia se me parece a los turnos y fiestas que las iglesias católicas organizan en todos los pueblos de América Latina. Donde hay bailes, donde hay licor, drogas y un sinnúmero de actividades corrompidas. El resultado de tal idea resultó muy bien, y muchos pueblos paganos enteros se convirtieron al cristianismo que practicaba la nueva y próspera iglesia de esta manera. Muchas costumbres paganas se iban introduciendo a la iglesia. Habiendo aceptado el hacer cambios, ¿cómo podía la iglesia saber si Dios aprobaba los cambios? La respuesta era fácil, para ellos el crecimiento indicaba la bendición de Dios. El cristianismo había crecido rápidamente por los primeros 3 siglos, pero después de la conversión de Constantino la iglesia creció bastante de la noche a la mañana. Para el tiempo del Edicto de Milán, 313 después de Jesucristo. Probablemente una 10ª parte del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Pero eso había llevado casi 300 años. Ahora, dentro de menos de 100 años después del Edicto de Milán, casi todas las demás personas se convirtieron a la religión de Constantino. La Iglesia creía que este crecimiento rápido indicaba que Dios aprobaba los cambios que se estaban haciendo. Cuando aceptaron esa idea, la Iglesia pronto adoptó cualquier práctica que trajera más crecimiento. Por ejemplo, introdujeron el uso de las imágenes en la iglesia, una práctica abominable para los cristianos primitivos. Una pequeña proporción remanente de la iglesia de los miembros de la Iglesia Apostólica continuó fiel a través de los siglos. La historia de Europa nos muestra la existencia de grupos de cristianos conservadores durante los siglos de la Edad Media y también en el Renacimiento. Estos, a pesar de las persecuciones, permanecieron fieles a Cristo y a su palabra, conforme a su comprensión de la voluntad de Dios. La poca evidencia de su existencia se debe a que muchas de las persecuciones instigadas por la Iglesia Católica y realizadas por el gobierno resultaron en la matanza completa de comunidades y la destrucción total de sus escritos. Lo que sobrevive es solo lo que la Iglesia Católica, como institución perseguidora, escribió de ellos, cuya veracidad es cuestionable. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana dominaba a Europa y muchas otras áreas. Creció en poder político hasta que controlaba casi todo, tanto que coronaba y destronaba reyes. Prohibió la lectura de la Biblia, colocándola en su lista de libros prohibidos, debido a que su lectura propagaba la creación de muchos grupos disidentes. Las autoridades católicas llegaron al extremo de legislar que solamente el clero era calificado para leer e interpretar las Sagradas Escrituras, lo que facilitaba y afirmaba las interpretaciones erróneas, justificando mejor la doctrina corriente de la Iglesia en vez del seguimiento fiel a la enseñanza bíblica. Los obispos y padres enseñaban lo que ellos querían al pueblo, enfatizando a muchas doctrinas y prácticas desconocidas en cuanto a la Biblia. Prohibieron la traducción de la Biblia en idiomas que no fueran el latín para así alejar la palabra de Dios del pueblo, ya que el latín era un idioma extraño a la gente común.
Durante este período, la propia Iglesia Católica se separó en dos grupos distintos. La Iglesia Romana, la Iglesia del Oeste, y la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia del Este. Al pasar los años, la Iglesia Romana continuaba a través de los concilios y jerarquías oficiales añadiendo otras doctrinas, enseñanzas y prácticas a su sistema. En el siglo XV, la Iglesia se había vuelto corrompida. Había perdido la moral y corrompió la doctrina apostólica. Un monje y sacerdote muy docto, llamado Martín Lutero, procuró reformarla. Fue invitado a Roma para explicar sus ideas, pero unos políticos alemanes no permitieron que fuera, ya que querían liberarse del poder político de la Iglesia romana. Así fue que salvaron la vida a Lutero y no le quedó más remedio a la Iglesia Católica que excomulgarlo estando él ausente. Sin poder reformar la Iglesia Católica, se dedicó a enseñar y practicar lo que hallaba correcto. De este acontecimiento, entre otros, nació la Gran Reforma, o el protestantismo. Llegó al mundo por primera vez en siglos la libertad de conciencia para seguir lo que dice la Biblia sin miedo de las persecuciones de Roma. Poco a poco se formaron las centenas de denominaciones actuales. El intento de Martín Lutero de reformar la Iglesia precipitó muchos otros movimientos y un retorno general a la Biblia, especialmente en Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda y otros. Este retorno a la doctrina apostólica tuvo solamente un éxito limitado, ya que muchos religiosos que habían sido liberados de la opresión de Roma siguieron practicando muchos de los errores del catolicismo. La verdadera libertad religiosa depende, no solo de la ausencia de persecución, sino también del estudio de la palabra de Dios. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, el idioma de su pueblo. Este hecho incentivó a que se iniciara la Gran Reforma. Algunos reformadores erradicaron los abusos del catolicismo y trabajaron para reproducir la Iglesia bíblica en su presente época. Nació entonces el movimiento de la Restauración. ¿Por qué volver al siglo XV cuando uno puede volver al primer siglo? En los siglos XVIII y XIX muchos líderes y miembros de diversas denominaciones luterana, bautista, anglicana, reformada, presbiteriana, metodista, y otros, se cansaron de la división y las peleas entre las sectas. Lentamente ellos abandonaron sus credos y doctrinas para integrarse a las enseñanzas bíblicas. Ellos no deseaban iniciar una secta nueva, sino volver a la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Uno de esos líderes, Alejandro Campbell, escribió en su revista evangélica El Cristiano Bautista, en la cual decía: "Yo no tengo ninguna idea de añadir una nueva secta cristiana, sino que trabajo para ver el sectarismo abolido y a los cristianos unidos en la base única en que fue fundada la Iglesia Apostólica". Este y muchos otros se unieron en el anhelo de restaurar el cristianismo puro y perfecto del Nuevo Testamento. De esta forma, millones de cristianos de todas partes del mundo han dejado las enseñanzas de los hombres para ser simplemente cristianos y miembros del cuerpo de Jesucristo, que lleva la Sagrada Biblia como su único credo. Su deseo fue salir de la apostasía. Gracias a Dios, hoy la Iglesia que fundó Jesucristo existe actualmente en casi todas las naciones del mundo, como existía en los tiempos de los apóstoles y a través de los siglos. Desde que Jesús fundó la Iglesia, individuos y grupos han seguido sinceramente a través de los siglos la palabra de Dios. Aunque la mayoría de la humanidad se fue por el camino ancho, el camino fácil, siempre en todas las épocas hubieron personas que se mantuvieron fieles a Cristo. No es necesario comprobar la existencia continua de la Iglesia en cada época para saber que la Iglesia original existe hoy.
Basta investigar el diseño bíblico para confirmarlo comparándolo con la iglesia actual, pues el plano de Cristo para su iglesia se encuentra en muchos pasajes. Lea 2 de Pedro 1 verso 3. Cuando seguimos ese diseño, somos miembros de la iglesia original del Señor. La Biblia afirma que para poder reproducir hijos de Dios y congregaciones fieles, solo hay que plantar la simiente divina, o sea, la palabra de Dios. Lucas 8 verso 11. Esta semilla espiritual plantada en los corazones produjo en los días de los apóstoles, a cristianos, miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hoy día la palabra de Dios produce los mismos resultados. Produce cristianos miembros del cuerpo de Cristo. Para ilustrar este punto, hace algunas décadas, fueron descubiertas semillas de trigo en un sepulcro egipcio, fechado de hace casi 4000 años. Cuando se plantaron aquellas simientes, por tanto tiempo guardadas, nacieron y reprodujeron el mismo tipo de trigo conocido en el Egipto antiguo. De la misma forma la palabra pura de Dios, implantada en los corazones, producirá siempre los mismos resultados. Sabemos que el reino de Jesús no tendrá fin. Ningún ser humano o potestado, ni siquiera Satanás, tiene poder suficiente para destruirlo. La Iglesia bíblica ha sido victoriosa desde su principio y lo será hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús llevará su iglesia a los cielos y allá habitará para siempre con él. Jesús, el marido espiritual de la iglesia. Primera de Corintios 15 verso 24 y Efesios 5 verso 22 al 23. Amigo o amiga, ¿prefiere usted seguir siendo engañado en una secta religiosa? Solo existe una sola vida y una sola oportunidad de salvar tu vida. Ya has escuchado con la palabra de Dios cuál es la doctrina apostólica puesta por Jesús. Repito, solo hay dos caminos. Uno es el camino que Jesús hizo con su muerte y resurrección. El otro camino es muy fácil, es muy ancho. Muchos están entrando a ese camino que lleva a la perdición. ¿O prefiere usted apoyar a una institución humana, donde no tienen la palabra de Dios como regla? Ahora me dirigiré a los que deseen tener a Jesús como su Salvador. Los invito, amigos, a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios te ama tanto que lo demuestra por medio de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3 verso 16 al 18. Dios está dispuesto a perdonarte de todos tus pecados. Venid ahora, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1 verso 18. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1 verso 9. Cristo es el único camino para ser salvo. Tu eternidad depende de la decisión que tomes cuando aún estás vivo. Nadie puede garantizarse que mañana estés con vida, amigo o amiga. El día de hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida poniéndola en las manos de Jesús. Porque Jesús, quien también es Dios hecho carne y que vive eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Les aconsejo, mis amigos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 verso 13 al 14. El enemigo de las almas ha engañado a millones de personas desde el día de la creación del ser humano.
hasta nuestros días apartándolos del Señor con todo lo que Él les ofrece para al final llevarlos a la perdición eterna donde serán atormentados con fuego por toda la eternidad. Amigo, amiga, la vida es muy corta. Si vivieras 100 años en los deleites y pecados de este mundo sin aceptar a Jesús como tu Salvador, y a los 100 años murieras, te irías al infierno. Y pasarían 100 años en el infierno y 200 años en tormento y 1000 y 2000 años, y puedo seguir sumando años de tormento, y jamás dejarás de sufrir. Porque una vez que hayas muerto sin haber asegurado tu alma que es eterna aceptando a Jesús como tu Salvador y viviendo conforme a su voluntad expresada en su palabra, no tendrás otra oportunidad de salvación. El purgatorio que menciona la Iglesia Católica es una mentira inventada por el diablo y sus ministros para engañar a las personas y llevarlas al infierno. Suena esa verdad más con la Biblia, te lo afirmo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 verso 27. Amigo, la religión no te va a salvar. Repito, la vida es muy corta, no dejes pasar por alto la oportunidad de asegurar tu alma en las manos de Jesús. En Juan 14 verso 6 Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10 verso 9. En Apocalipsis 3 verso 20 Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Ahora todo depende de qué decisión tomarás. Por favor, haz la siguiente oración para recibir a Cristo en tu corazón, y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, y puedas así tener vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados, y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Comparte este mensaje para que las almas conozcan el camino, la verdad y la vida, que solo es por medio nuestro Señor Jesucristo.